El 28 de mayo del año 1937 queda inaugurado oficialmente el puente Golden Gate, que une a la ciudad de San Francisco con otra ciudad vecina, y queda catapultado dicho puente como una maravilla de la ingeniería. Esta obra fue tan difícil que experimentaron varios métodos de explosivos para cimentar las bases de dicho puente, y dichos inventos y creatividades fueron útiles para varias obras de ingeniería en otros países y catapultó el inicio del avance de la ingeniería a nivel global. Mi nombre es José Mota y como siempre le traemos un contenido diversificado basado en lo que sucede en el mundo. Quiero hacerles una invitación especial, que visiten mi canal de YouTube, se suscriban, activen la campanita y disfruten de todo el contenido que le estamos llevando para entretenimiento de sus familiares, tanto a la diáspora que vive en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. Suscríbase a Zona Mecánica, ahí debajo. Señores, vamos con lo que les tenía prometido. Adelante, Walfa Castro. Que China tiene una de las geografías más poderosas y desafiantes del mundo. Su gran ventaja es su tamaño. Es el tercer país más grande del planeta, lo que le da acceso a casi todos los recursos naturales que necesita. Tiene enormes reservas de carbón, petróleo, minerales y vastas tierras agrícolas que sustentan a más de 1.400 millones de personas. Su costa oriental de más de 14.000 kilómetros le facilita el comercio marítimo, conectándola con mercados globales a través del Mar de China Meridional. Además, su proximidad a Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático la coloca cerca de algunas de las mayores economías del mundo. Pero su geografía también presenta enormes desafíos. El oeste del país está dominado por desiertos como el de Taklamakan y cordilleras gigantes como el Himalaya que aíslan vastas regiones. Muchas zonas son áridas o demasiado montañosas para la agricultura, concentrando a la mayoría de la población en el este. China comparte frontera con 14 países, entre ellos India y Pakistán, dos naciones enfrentadas entre sí. ¿Crees que su geografía es de las mejores o de las peores? ¿Por qué China? Mis amigos, como lo explica ese contenido, ese vídeo sobre la geografía de China y los desafíos que tiene esa gran nación, los chinos, como potencia prominente y que sigue muy detrás, muy cerca de los talones del imperio estadounidense, ese país tiene unos desafíos frente a la humanidad, frente a la historia, como cultura. La China es el quinto país más viejo del mundo, que tiene aproximadamente 5.000 años. Los países más viejos del mundo son los siguientes: San Marino, Egipto, Irán, la China, Francia, Turquía y entre otros. Fíjense, la configuración geográfica de la China tiene a la India y a Pakistán. La India es un país enemigo. Gracias a Dios están divididos por las montañas del Himalaya, lo que crea una frontera muy segura para ambos países, porque la altura del Himalaya se convierte en grandes desafíos para los chinos y los hindúes. Por otro lado, afecta a su comercio el conflicto actual que tiene la India con Pakistán, ya que son dos potencias nucleares y con oportunidades fidedignas de iniciar un conflicto a gran escala. Por otro lado, la zona de incidencia o de influencia de la China presenta los siguientes desafíos. Tienen a los japoneses, que son sus archienemigos, los coreanos también, y dominan la zona de influencia de lo que es el mar de las Filipinas, el mar de Japón, el mar Amarillo y el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán, lo que convierte a China
en un país que tiene grandes desafíos porque no tiene protección del océano para que sus enemigos puedan llegar más fácilmente. Las rutas marítimas y comerciales están controladas por países no alineados, por países alineados a Estados Unidos. Entonces, eso crea un círculo de fuerza en contra de los chinos, ya que también están haciendo frontera con Mongolia, que es un país alineado a los norteamericanos, que representa un desafío para ellos también. Sus fronteras con 14 países lo convierte en un país vulnerable en el sentido que pueden ser invadidos por tierra. Gracias a ello, se han visto obligados a invertir inmensidad de recursos en su ejército y fortaleciéndolo a toda costa, a nivel naval y a nivel aéreo. Señores, la economía china presenta un desafío que a largo plazo, si no se reinventan, pueden tener problemas. ¿Cuál es ese desafío? Usted se preguntará. Como usted sabrá, la China tiene aproximadamente 1.500 millones de habitantes, aproximadamente, no exacto, y 700 millones de habitantes salieron de la pobreza y escalaron hacia clase media. Y eso se puede traducir en un futuro en que los chinos aumenten el costo operacional, o sea, su mano de obra va a subir de costo, porque esas personas que salieron de la pobreza ahora van a ser personas que van a tener más recursos y la mano de obra barata no la van a aceptar, lo que se puede traducir en el éxodo de empresas que pueden salir de la China, fruto de la eucaristía de la mano de obra. China es un país que tiene el puerto de aguas profundas más descomunal del mundo y de la historia. 47 millones de contenedores se procesan en ese puerto de Guangdong, en China. Ese puerto opera 24 horas, 24/7, los 7 días de la semana, y eso operado por inteligencia artificial, lo cual le da a la China una ventaja competitiva, comercial, frente a los demás países, porque los puertos estadounidenses se estancan mucho por los cuellos de botella que se efectúan en ellos. Los cuellos de botella, mis amigos, son operaciones que tienen larga duración y fruto de ellas se hacen taponamientos de operativas, y eso propicia que se retrasen las salidas de los embarques y que se retrasen la entrada de los embarques, y crea un caos a nivel global, porque Estados Unidos es el país que más exporta a nivel global. China es el que más fabrica, pero Estados Unidos es el que más exporta, porque los productos norteamericanos son fabricados con mejor calidad que los chinos. Los chinos tienen 3 calidades: la primaria, la secundaria y la terciaria. La tercera calidad de los chinos es una calidad que no tiene tanta salida por el costo elevado en su fabricación, y eso propicia que sus productos salgan menos, pero los productos de primera y segunda calidad tienen eminente salida a nivel global. Entonces, en ese sentido, esos son los desafíos que representa la República Popular China, ya que a nivel global tiene la delantera en el procesamiento y la adquisición de los minerales raros. Los minerales raros o tierras raras son primordial
para la fabricación de equipos tecnológicos como teléfonos, pantallas planas, relojes de alta gama, vehículos electrónicos o eléctricos, para la fabricación de equipos militares de alta precisión, para la fabricación de satélites espaciales que son neurálgicos para fines militares y para fines de espionaje. Walfa, vamos con el siguiente contenido. Esta isla alemana no debería existir, pero sigue en pie gracias a la tenacidad de sus habitantes. Bienvenido a Åland, una pequeña isla que forma parte de un grupo de islotes de Alemania situados en el mar de Wadden, en el norte de Alemania. Lo especial de esta isla de 2 kilómetros cuadrados es que está situada al nivel del mar, o incluso por debajo de él en algunas zonas. A diferencia de la mayoría de las zonas costeras, Åland no tiene diques de protección. Casi todas las semanas, la isla se inunda. Lo único que impide que las casas queden completamente sumergidas es un montículo de tierra artificial de 3 metros de altura, construido a mano con tierra y piedras, que los habitantes cuidan y mantienen con esmero. Acceder a tierra firme no es fácil para los habitantes de Åland. No cuentan con ningún puerto en el que apoyarse. En su lugar, utilizan un pequeño vehículo que circula sobre un estrecho raíl, construido en 1923. Este trayecto de 20 minutos solo se puede realizar cuando la isla no está inundada. Hoy en día, solo unas 16 personas viven en Åland. Y esa es la razón. Esta isla alemana no debería existir, pero sigue en pie gracias a la tenacidad de sus habitantes. Bienvenido a Åland, una pequeña isla que forma parte de un grupo de islotes de Alemania situados en el mar de Wadden, en el norte de Alemania. Nosotros traemos esos contenidos para que usted pueda determinar lo difícil que la tienen muchas personas en el mundo. Esas personas, esas 16 personas que viven en la isla de Åland. ¿Usted sabe por qué Alemania es un país obstinado por proteger y mantener esa isla vigente? A través de esa isla circundaban los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Por esa ruta circulaban los barcos que venían cargados de acero desde Suecia para fabricación de armas en la Segunda Guerra Mundial. Señores, en Alemania fue que surgió la cerveza en el año 1515, cuando el duque Guillermo IV de Baviera estableció la cerveza a través de un decreto, donde se estableció que la única bebida que podía llamarse cerveza era la siguiente: que fuera fabricada por agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Y desde ese entonces la cerveza no ha sufrido ninguna variación. Ese país alemán tiene estrecha relación con la historia, porque por ejemplo la moneda norteamericana, el dólar, tiene su origen en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Porque en Alemania el dólar no tenía ese nombre, sino tenía otro nombre. Esa moneda alemana se llamaba Thaler. Entonces se fue devaluando y degenerando y cayó en dólar. Y entonces comenzó la moneda del dólar como moneda hegemónica, cuando Estados Unidos, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se estableció como potencia hegemónica. El mes de mayo, mis amigos, tiene una estrecha relación con la historia, porque en el mes de mayo fue que finalizó la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Segunda Guerra Mundial finalizó en 3 lugares: en Francia, Alemania y en Japón. En Francia se culminó en Reims, en el cuartel general de los norteamericanos. Y en Alemania finalizó en el cuartel general de Karlsruhe. Ese es el cuartel general de la Unión Soviética. Y el 2 de septiembre fue que finalizó en Japón. Lo que sucede es que la Segunda Guerra Mundial tuvo un
un ingrediente sentimental, porque en Europa la Segunda Guerra Mundial finalizó por la vía convencional. En otro lugar, como Japón, finalizó por la vía no convencional. Entonces, en Alemania se fijó el telón de acero a través de un discurso que emitió el primer ministro británico Winston Churchill en el Palacio del Fulton, San Luis, Missouri. Cuando emitió ese discurso, quedó establecido el telón de acero, que debido a Berlín, la capital alemana, en Berlín Occidental y en Berlín Oriental. La parte oriental controlada por la Unión Soviética y la parte occidental controlada por Inglaterra y Estados Unidos, porque Francia prácticamente estaba indefensa políticamente hablando. Francia fue uno de los países que menos sufrió porque se rindieron a tiempo. No obstante, perdieron mucha influencia a nivel político, entre otras cosas. Walfa, vámonos al siguiente contenido. ¿Qué pasaría si la falla de San Andrés provocara un megaterremoto? Esta falla, que se extiende por más de 1.200 kilómetros a través del estado de California, es una de las zonas sísmicas más activas y peligrosas del mundo. Se encuentra entre dos enormes placas tectónicas, la placa del Pacífico y la placa de América del Norte, que están en fricción constante. Los científicos han advertido sobre el riesgo de un gran terremoto, conocido como The Big One. Este evento podría liberar una energía equivalente a cientos de bombas nucleares. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego estarían justo en el epicentro del desastre, enfrentándose a derrumbes de edificios, cortes de energía, incendios y daños graves en la infraestructura. Además, la falla podría generar tsunamis y afectar a las zonas costeras. Y no solo serían daños materiales, el impacto económico también sería catastrófico. California, una de las economías más grandes del mundo, sufriría pérdidas de decenas de miles de millones de dólares. Por eso, se realizan constantemente simulacros y estudios para minimizar el impacto del desastre. Sin embargo, nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá. ¿Qué pasaría si la falla de San Andrés provoca? Señores, una explicación breve. ¿Saben por qué el estado de California es tan propenso a los terremotos? La falla de San Andrés no es totalmente el recurso y el argumento de los terremotos en California. Se debe a que California está de frente a la placa tectónica, la Nazca, que hace contacto con la placa tectónica norteamericana. Y California queda de frente al cinturón de fuego del Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico no es más que una forma de herradura que hay en el Pacífico. Y ese cinturón de fuego adversa y perjudica a muchos países. ¿No ven por qué Chile es propenso a muchos terremotos también? Es por su cercanía y por su pertenencia al cinturón de fuego del Pacífico, lugar donde más tifones, monzones y terremotos se ejecutan. Por eso es que Japón es el país que más terremotos sufre. Primer argumento, porque Japón está sobre 3 placas tectónicas que convergen, y por eso esas placas se mantienen en constante movimiento, y esto propicia que en Japón ocurran demasiados terremotos, y eso ha obligado a Japón a prepararse a nivel de emergencia. Por ello, el cuerpo de bomberos más eficiente y más efectivo del mundo es el cuerpo de bomberos de los japoneses. Señores, el primer cuerpo de bomberos lo puso en marcha el emperador romano Marcus Licinius Crassus, el hombre más rico de la historia. Y el primer cuerpo de bomberos fue establecido en Estados Unidos por el presidente no convencional
Benjamin Franklin en 1765, cuando el cuerpo de bomberos lo estableció. La primera mujer bombero en Estados Unidos fue la norteamericana llamada Molly Williams. Y el origen de los hidrantes, que están muy relacionados con los bomberos, fue fabricado y instalado en Filadelfia, Estados Unidos, en el año 1803. Entonces, ¿qué podemos decirle? La estación de bomberos más grande del mundo está ubicada en Manhattan, Estados Unidos. Por ello, Estados Unidos y Japón son de los países que a nivel de emergencias están mejor preparados. No mejor preparados porque son potencias económicas, sino porque son países propensos a desastres naturales. Por esa situación de la costa del Pacífico norteamericana, estar en el cinturón de fuego, en Estados Unidos ocurren 1.500 tornados en un año y en Europa solamente 300. Por ahí usted deduce la prominencia que es tener organismos de emergencia de primera línea. Señores, vámonos a nuestra siguiente pausa, no sin antes invitarles a que permanezcan en sintonía, porque el contenido que viene es mucho más interesante que el que presentamos. Y le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube, Zona Mecánica. Suscríbase, active la campanita y gozo del entretenimiento que tenemos en Zona Mecánica, nuestro canal de YouTube.